Hola gente, os doy la bienvenida un día más a mi odisea literaria y hoy vamos con las reseñas de mis lecturas de septiembre, que debo confesar ha sido mi peor mes lector en años y años, o sea, desde mucho antes de que yo empezara este canal, que no leía tampoco en un mes, pero bueno, lo importante es la calidad, no la cantidad, y en septiembre, por circunstancias personales, no he tenido tiempo de leer, así que no pasa nada. También debo decir que he leído un tocho de fantasía de 800 páginas. Eso también debería tenerse en cuenta. Pero bueno, vamos a empezar con El cielo que nos une de María Vaquero. Es una historia contemporánea autoconclusiva que nos habla de Alice y de Harry, que son dos mejores amigos que viven en un pueblecito de Alaska y son bastante diferentes entre sí pese a la amistad que los une. Alice es muy romántica, aunque sabe que jamás encontrará un amor como el que se ve en las novelas, lo cual... ¿Te entendemos, Alice? existen, pero son difíciles de encontrar. Y luego tenemos a Harry, que no quiere enamorarse, los suyos son los rollos de una noche y las relaciones sin ataduras. Y el caso es que Alice sufre una ruptura amorosa y toma una serie de decisiones que la llevan a mudarse a Londres, cosa que me encanta porque, si no lo sabéis, yo misma hice mi Erasmus en Londres, por lo tanto para mí es una ciudad muy especial y además es muy especial el hecho de que alguien se mude a ella, digamos temporalmente, con la idea de volver a su hogar, pero con la idea también de que ese viaje, esa experiencia, la nueva vida que se forme en Londres sean un evento canónico, digamos, en la existencia de Alice en este caso. Y dado que son mejores amigos, Harry va a visitarla en Londres, y el hecho de compartir esos días en una ciudad diferente y el hecho de que la propia Alice ha cambiado a raíz de su nueva vida quizá también propicien cierto cambio de sentimientos entre ambos. El cielo que nos une ha vuelto a ser una novela de María que he disfrutado enormemente. Me gusta sobre todo el hecho de que, pese a que tenemos una historia de amor, nunca supedita todo lo demás a esa trama romántica. Al contrario, siempre prioriza el desarrollo personal de los personajes, la salud mental y todo lo que, digamos, tienen que arreglar, entre comillas, para poder estar realmente en una relación sana. En ese sentido considero que es muy realista, o quizá más bien es como debería ser, como debería pasar en la realidad. Y lo curioso es que a mí hay cosas de la realidad que no me gustan, actitudes de las personas o cosas que hacen que no me gustan y prefiero cerrar los ojos. Y es cierto que María relata o describe algunas de esas actitudes con las que en la vida real tengo problemas, pero la manera en la que ella lo hace, entiendes que es necesario para que todo avance y todo acabe llegando al lugar donde debe estar. Aparte de eso, María sigue teniendo una prosa muy bonita. La edición también es muy chula porque tiene ilustraciones ya no solo al inicio de los capítulos, sino que tiene alguna que otra ilustración. A ver si os encuentro una. Por ejemplo, esta en Trafalgar Square, que ya os he dicho que el hecho de que en parte se ambiente en Londres a mí me ha tocado personalmente la patata, pero de verdad que si queréis una historia romántica friends to lovers, pero las comedias románticas no son exactamente lo vuestro, os gusta algo más realista, con más emoción, más sentido, los libros de María siempre son una buena opción, y El cielo que nos une en particular os va a dar eso que buscáis. Bueno, y os presento mi tocho de 800 paginitas que he leído en septiembre, por fin, en el ECE con Dani. Por fin hemos acabado la lectura conjunta de la tetralogía Legado y nos podemos poner ya con el spin-off de Murzac. Pero claro, ¿cómo reseño yo un cuarto libro? Es un tanto difícil, la verdad. Repaso rápido por si acaso alguien no conoce estos libros. La tetralogía Legado está protagonizada por Eragon, que es el título del primer libro también, que es un joven campesino que vive en Alagesha, una tierra dominada por un rey tiránico que además se ha autocoronado rey, básicamente, y que se encargó de
exterminar a todos los jinetes y jinetes de dragones de Alagesha, a excepción evidentemente de su propio dragón y los de algunos apóstatas, algunos jinetes que lo seguían a él. El caso es que Eragon, un día que está cazando en las montañas, encuentra un huevo de dragón del que nace la dragona Saphira, que lo elige como jinete, y a partir de ahí tenemos la típica historia del protagonista de fantasía que de la noche a la mañana se encuentra con la responsabilidad de salvar al mundo cuando él jamás se había considerado especial en ningún sentido. Y qué deciros sin spoilers, en conjunto me parece un buen final. No estoy del todo de acuerdo con que ciertas cosas del final sean absolutamente imprescindibles, o sea, entiendo el razonamiento, pero hay detalles que... ¿por qué? Pero bueno, me ha gustado la evolución de Eragon aquí, me han gustado sus decisiones y digamos cómo lo lleva todo hasta llegar al final. Me gusta mucho la relación con Saphira, creo que es muy especial la relación que se establece entre un jinete y su dragón, y sobre todo me gusta verlo desde la perspectiva del dragón de Saphira. Creo que únicamente hay un capítulo narrado desde la perspectiva de Saphira, pero me gusta cómo ve el mundo. Christopher Paolini hace un esfuerzo por diferenciar la narración cuando está centrada en los humanos de cuando está centrada en los dragones, y se nota pues en la manera de expresar sobre todo los pensamientos. Eso me ha gustado mucho. Otra cosa que me ha gustado es una relación que empieza a fraguarse aquí y que yo espero que en el spin-off de Murtagh siga desarrollándose, sinceramente, porque me mola lo que veo. Y sí que es verdad que me llevo un pequeño regusto amargo en el sentido de que un personaje que me gusta mucho, que es Roran, el primo de Eragon, aquí creo que se estanca un poquito, en el sentido de que siempre lo vemos en el mismo tipo de situaciones y cansa un poco porque pues ya no es nada diferente ni nada nuevo, ni descubrimos más del personaje, porque ya ha estado en esas situaciones las suficientes veces como para comprender lo que va a hacer y que no nos sorprenda. Creo que habría estado bien meter a Roran en situaciones un poquito más distintas para ver cómo se podría comportar en esas ocasiones, etc. Pero bueno, en términos generales me ha gustado. Sí que es verdad que son 800 páginas y además la letra es bastante chiquitina, o sea, el interlineado brilla un poco por su ausencia, así que yo creo que tiene mérito habérselo leído en un mes en el que he tenido tan poco tiempo libre. Y ahora vamos con una novela gráfica, Hoy, de Agustina Guerrero. Yo a esta autora, esta ilustradora, la conocí hace muchos años con sus libros de La Volátil, pero aquí digamos que ha dejado ya ese personaje atrás. Es un poco menos caricatura y es un poco menos cómico. De hecho, Hoy nos relata la historia de un día en que la ilustradora se levanta por la mañana, pone el desayuno, desayuna con su marido, con su hijo, está pensando en todo, en la lista de la compra, en quién recoge al niño, en todo básicamente, y cuando sale de casa de camino a su oficina, como que algo hace clic en su mente y dice: hoy no puedo seguir así, hoy necesito parar. Y en vez de irse a su despacho a trabajar, digamos que se da un largo y motivador e inspirador paseo por Barcelona. Básicamente el mensaje del libro es que necesitamos parar de vez en cuando. Y eso en la sociedad actual es tan difícil como necesario. A mí particularmente me llegó este libro en un momento en el que lo necesitaba. Pues ya os he dicho que septiembre ha sido un mes sin mucho tiempo libre por una serie diversa de motivos, pero bueno, realmente cuando llegó esta novela gráfica a mis manos y la leí fue como: necesitaba que alguien me recordase esto, necesitaba que alguien me recordase que necesito parar de vez en cuando para poder seguir, o si no, llegará un momento en el que no pueda seguir. Y todo eso aderezado con que esto es un recorrido por las calles de Barcelona, calles que yo conozco, sitios por los que he paseado, sitios que he visitado. La verdad es que eso le ha añadido un toque extra, porque también nos invita a reevaluar la forma en la que vemos las cosas o la forma en la que vemos nuestro entorno. Nos invita a
volver a mirar y quizá fijarnos en cosas que siempre han estado ahí pero a las que no hemos hecho caso hasta ahora. Y bueno, como ya os he dicho, es novela gráfica con una paleta de colores muy interesante. Tuve la suerte de que me invitaran a una presentación con la autora y de hecho hicimos un recorrido por las calles en las que se ambienta la novela gráfica. Fue muy especial, sinceramente, y fue muy especial oírle hablar de los lugares de la ciudad, de los detalles que habían hecho germinar la idea de esta novela gráfica. Vamos con Holmes y Moriarty de Gareth Rubin, que es una historia protagonizada por el famoso Sherlock Holmes, también por su archienemigo Moriarty, evidentemente. Y lo curioso de este libro es que es una de las poquísimas obras canónicas dentro del universo de Sherlock Holmes que no escribió Arthur Conan Doyle. Es decir, este libro cuenta con la aprobación de los herederos de Arthur Conan Doyle. Es decir, es oficialmente un libro de Sherlock Holmes. La verdad es que como fan de Sherlock Holmes lo he disfrutado mucho. Al principio tenemos por un lado a Watson y a Holmes con cierto caso que les plantea un cliente, y por otro lado tenemos a Moriarty y a Sebastián Moran ocupándose de sus negocios criminales, digamos, pero llega un momento en el que ambos casos, el negocio criminal de unos y la investigación de otros, se cruzan, convergen y deben Holmes y Moriarty aunar fuerzas y trabajar juntos. Me ha parecido que está escrito de una manera que evoca muy bien el estilo original de Arthur Conan Doyle. Me ha gustado que esté narrado como a dos voces, es decir, las obras originales de Sherlock Holmes están narradas desde el punto de vista de Watson y en esta ocasión Watson retoma la pluma, pero en lo que se refiere a Moriarty al margen de Holmes es Moran quien nos lo narra, es decir, tenemos esos dos puntos de vista y también está bastante logrado la diferenciación entre ambos narradores. La historia en su conjunto me ha parecido muy buena. Sí que es verdad que creo que flaquea un poco de cara al final, pero en términos generales me parece una buena historia de misterio. Considero que hace honor a la obra original. Nunca va a ser lo mismo, evidentemente, pero creo que es una buena opción si ya os habéis leído todo el canon y necesitáis más Sherlock. Vamos con La casa de los Julius de Charlaine Harris, que es la cuarta entrega dentro de la serie de Cozy Mystery de los misterios de Aurora Teagarden. Al inicio de la serie, Aurora es una joven bibliotecaria que participa en el club Real Murders, que es un club en el que se juntan amantes del true crime y se dedican a hablar de casos criminales reales, de casos que a lo mejor nunca fueron resueltos e intentan resolverlos por su cuenta, etc. El caso es que, como os he comentado, esta es la cuarta entrega y digamos que Aurora se muda de casa y se muda a la casa de los Julius, que es una casa cuyos últimos ocupantes desaparecieron misteriosamente de la noche a la mañana, el padre, la madre y la hija. Nadie los ha vuelto a ver jamás, nadie sabe qué fue de ellos y bueno, digamos que Aurora, al mudarse a la casa en la que vivían y teniendo en cuenta su pasión por el true crime, pues va a querer investigar qué fue de esas personas que vivían antes en su casa. La novela, digamos que sigue bastante el patrón que ya empecé a detectar en las entregas anteriores, y es que Charlaine Harris se detiene muchísimo en la vida personal de la protagonista más allá del crimen, es decir, la trama de investigación, la trama de misterio no es necesariamente la trama central de estos libros, sino que la vida personal de Aurora, la vida romántica, incluso tiene más prevalencia casi que el misterio, o como minimísimo la misma prevalencia. De hecho, en la casa de los Julius, las 120 primeras páginas no hablamos del misterio, sino que hablamos de la vida de Aurora, de los cambios que se han producido en su vida para que se haya mudado a esta casa, etcétera, y digamos que hay que tener un poco eso en cuenta, porque si esperamos un cozy mystery más al uso, que nos meta de lleno en el misterio, no es lo que vamos a encontrar. Pero sí que debo decir que lo referente a la vida personal de Aurora, aunque hay cosas que me siguen pareciendo un poco
precipitadas y un poco del libro escrito en los años 90, en esta entrega ya he empezado a ver actitudes de Aurora de ponerse firme en ciertas situaciones con ciertas personas que han empezado a gustarme más, todo se ha dicho. Y el problema que he tenido con este libro ha sido muy personal, y es que no sé si lo sabéis, pero estos libros están adaptados como películas en Prime Video. Os las recomiendo muchísimo, por cierto, os las recomendé de hecho en el kit de iniciación al otoño. Y mirad que yo tengo mala memoria, ¿vale? Pues creo que de la única película de las de Aurora Teagarden que me acordaba del final y de la resolución del misterio, La casa de los Julius. Entonces, claro, para mí ha perdido un poco de gracia porque ya sabía hacia dónde íbamos. Bueno, siempre existía la posibilidad de que en la película se lo hubieran inventado y el final en el libro fuera diferente, pero no, digamos que no ha sido así y digamos que mi memoria en esta ocasión ha funcionado demasiado bien. Por eso, aunque me estaba planteando hacerme un maratón de Aurora Teagarden este otoño, creo que voy a aparcar la idea porque prefiero que a medida que vayan sacando las entregas que nos faltan de la serie, pues ir sorprendiéndome con los libros sin acordarme de las películas. De todos modos, al margen de que esta haya sido mi situación particular, creo que la resolución del misterio en esta ocasión es muy buena. Yo creo que si no lo hubiera sabido, probablemente no me lo hubiese olido, porque bueno, tiene un par de giros ahí buenos que te sorprenden, así que la parte del misterio, aunque es verdad que empieza un poquito a partir de la mitad del libro, yo creo que muy bien, sinceramente. Y por último, al Club del Crim dels Dijous de Richard Osman, y no me voy a alargar demasiado porque tenéis un vídeo en el canal en el que os hago una comparación del libro versus película, pero la primera parte del vídeo soy yo hablando exclusivamente del libro, sin spoilers, así que si os interesa una opinión pormenorizada podéis ir a ver ese vídeo, o al menos ese cachito del vídeo. Pero el caso es que al Club del Crim dels Dijous, el Club del Crimen de los Jueves, es el inicio de otra serie Cozy Mystery protagonizada por 4 octogenarios que viven en una especie de complejo residencial para gente de la tercera edad y también son muy fans de los crímenes y se dedican a intentar resolver crímenes reales que quedaron sin resolver. De nuevo, una premisa bastante parecida a la de Aurora Teagarden, salvando evidentemente las diferencias de edad entre unos y otra. Pero digamos que el Club del Crimen de los Jueves salta a la acción real cuando se produce un crimen de verdad en su presente, en su entorno, porque un promotor inmobiliario de la zona aparece muerto, de modo que evidentemente nuestros 4 protagonistas se ponen a investigar. Debo decir que mi primera experiencia con el autor ha sido muy grata, he disfrutado del libro, creo que Richard Osman ha tejido una trama de misterio bastante compleja, igual ni siquiera necesitaba ser tan compleja sinceramente, pero bueno, me gusta mucho cómo al final vemos el tapiz completo y vemos cómo encajan todos los hilos entre sí, cuando a medida que vamos leyendo la historia quizá no lo tenemos todo claro, no tenemos claro cómo está eso relacionado con la trama de misterio principal. Por otro lado, es una historia con muchos personajes y cada capítulo está narrado en tercera persona, pero desde la perspectiva de un personaje diferente, con la salvedad del punto de vista de uno de los personajes que nos lo encontramos en primera persona, según escribe ella, Joyce, en su diario. De modo que, bueno, utiliza un poquito diferentes técnicas narrativas, lo cual creo que le da bastante agilidad. Los personajes me han gustado también las relaciones que se establecen de amistad entre algunos de ellos, particularmente una amistad intergeneracional entre Donna, una joven agente de policía, y Elizabeth, que es un poco la cabecilla del Club del Crimen de los Jueves, y creo que ese es en parte el mensaje de la historia. Evidentemente tenemos la trama de misterio, pero creo que por otro lado lo que el autor quiere transmitir es el tema de la amistad, el tema de que podemos hacer amigos a cualquier edad y de cualquier edad, y también evidentemente todo el tema de no subestimar a los ancianos, no subestimar a las personas mayores, porque pueden seguir siendo muy afiladas y pueden tener cosas que decir que merezca la pena escuchar.
Y hasta aquí las reseñas de septiembre. Me encantaría que me contaseis si alguno de estos libros os ha llamado la atención o cuál fue vuestra mejor lectura de septiembre, por ejemplo, y si queréis apoyarme con esa interacción extra pero no tenéis tiempo o ganas de dejar un comentario largo, siempre podéis dejarme el emoticono de una palmera en honor a la cubierta de hoy, y además si os apetece ya sabéis que me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.